1 de cada 2 conejos se encuentran infectados por el parásito Encefalitozón cuniculi. ¿Conoces o has tenido algún conejo con ladeo de cabeza? Quédate en el vídeo de hoy, esta podría ser una de las causas. La encefalitozoonosis, esta palabra tan larga, es la enfermedad que produce el parásito Encefalitozón cuniculi. Es una enfermedad muy frecuente en conejos, aunque no es exclusiva de esta especie, pues la pueden tener otro tipo de animales. La prevalencia de esta enfermedad es muy alta, se cree que hasta el 50% de los conejos están infectados. A pesar de haber tantos conejos infectados, muy pocos desarrollan síntomas. Que un conejo sea positivo a Encefalitozón cuniculi no quiere decir que vaya a reducirse su esperanza de vida. Esta enfermedad es mucho más frecuente en conejos mantenidos en cautividad que, por ejemplo, en conejos silvestres o liebres. Se cree que esto puede deberse al estrés de la cautividad. Además, es importante mencionar que se trata de una zoonosis, es decir, es una enfermedad que podría llegar a transmitirse a personas, especialmente cuando están inmunodeprimidas. Por ejemplo, personas que están pasando por un tratamiento de quimioterapia o personas que padecen el virus del SIDA. Las esporas de este parásito se eliminan por medio de la orina. Quiere decirse que el contagio sucede cuando un conejo bebe agua o ingiere algún alimento contaminado con orina de un conejo positivo. Estas esporas son muy resistentes en el ambiente y se eliminan desde un mes tras la infección hasta durante 3 meses. Además, existe otra vía de transmisión y es a través de la placenta cuando una coneja gestante se encuentra infectada. Este parásito afecta al sistema nervioso, a los ojos y a los riñones. De ahí los síntomas que se van a observar. En primer lugar vamos a hablar de los síntomas neurológicos, pues son los más frecuentes. Seguro que conoces algún conejo que ha quedado con la cabeza ladeada. Este ladeo de cabeza se produce por la inflamación que causa el parásito sobre el encéfalo. En algunos casos incluso el conejo no puede incorporarse o pierde el equilibrio. En casos menos frecuentes también se han observado temblores, convulsiones, parálisis de las extremidades o incluso la muerte súbita en algunos conejos. En segundo lugar, también pueden observarse síntomas oculares. Se produce una uveitis, que es una inflamación interna del ojo, donde además puede observarse una mancha blanca en la zona de la pupila y del iris. Esta mancha blanca es el cristalino que se ha roto a causa del parásito que se encuentra en su interior. Por último, y también importantes son los síntomas renales. Estos pueden pasar un poco más desapercibidos. El parásito puede inflamar los riñones causando una nefritis y lo que podemos observar es que el conejo se encuentra apático, ha perdido el apetito. Son síntomas muy inespecíficos, se elevan los valores renales en sangre y es posible que beba más cantidad de agua y produzca una mayor cantidad de orina. Que el conejo esté infectado, es decir, que resulte positivo en la prueba de anticuerpos, no quiere decir que el conejo esté enfermo o incluso lo vaya a estar en un futuro. La inmunosupresión causada bien por el estrés o por otras enfermedades es lo que permite la activación de este parásito y la aparición de los síntomas que hemos comentado. Estos síntomas neurológicos, oculares y renales también pueden estar causados por otras enfermedades. Tu veterinario realizará las pruebas oportunas para diagnosticarlo. A día de hoy existe un tratamiento médico que ayuda a inactivar este parásito pero no lo elimina del organismo. En algunos casos, de hecho, resulta poco eficaz para resolver los síntomas. Aún queda mucho por estudiar sobre esta enfermedad, por lo que es probable que en un futuro tengamos mucha más información. Si has notado alguno de estos síntomas en tu conejo, no dudes en acudir a un veterinario especialista. Si te ha resultado útil esta información, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita.